Bueno, pues nunca es bueno cerrar un evento, pero lo tengo que hacer. Este, bien, sí, ¿qué será eso de los tiempos oscuros hoy en día? Y yo me voy a referir a una de las variantes muy claras de la oscuridad en la que vivimos actualmente en términos sociales y epistémicos, que es el concepto de posverdad, que ha tenido una larga discusión y también distintas definiciones. Pero por lo pronto este fenómeno que ha llegado para quedarse y que domina en todos los aspectos de las tecnologías de la información y la comunicación, eh, nos hace ver que la posverdad se confunde con la mentira, con la manipulación de la información, con el embuste, con el engaño, con lo que en inglés se llama el bullshit, ¿no? De hecho, un famoso libro de Frankfurt al respecto. Y es, pero es más que todo eso, y su peligrosidad consiste en reforzar una actitud indiferente e irresponsable ante las verdades como una forma de compartir justamente la realidad, como decía el colega anterior, compartir los hechos. Yo estoy investigando al respecto de este tema y bueno, hay que distinguir, volver a hacer distinciones epistémicas, filosóficas profundas entre opinión, conocimiento experto, que ya Platón decía, el conocimiento experto es una opinión con razones, ¿no? Una opinión fundamentada, justificada, no necesariamente es verdadera, y también distinguir entre verdad y realidad, porque la posverdad parece enmascarar un discurso que intencionadamente o a veces inocentemente sostiene la tesis de que el acceso a la verdad es imposible y por tanto a la realidad. Ese es el problema. La posverdad se vale de la dialéctica entre realidad y apariencia, también podemos decir filosóficamente entre esencia y fenómeno, y sobre todo entre certeza e incertidumbre. Dado que solo tenemos certeza plena de aquello que sabemos por experiencia propia, la mayoría de nuestros conocimientos y verdades dependen de una certeza mediatizada en la que tenemos que confiar en el conocimiento experto de las demás personas. Pero depende en quién confiamos, obviamente, ¿no? Paradójicamente, esa confianza de buena fe sustenta la posibilidad, quizá la única posibilidad, de tener una realidad compartida, unos hechos compartidos, es decir, la revelación misma de las verdades. Y justamente otro fenómeno que se ha investigado, uno de ellos fue Foucault, pero con otras vertientes, el fenómeno de la parresía, que era el coraje de decir todo, decir la verdad, justo cuando se imponen los embustes, las mentiras, las patrañas, típicamente hoy en la política y en los medios comerciales, ¿no? La posverdad destruye esa confianza en el conocimiento experto, también relega la parresía o lo vuelve un fenómeno anodino y refuerza la desconfianza en los datos comprobados, en la objetividad, en los hechos, en la investigación, en el conocimiento experto y finalmente en el trabajo científico. Eh, Mi argumento es que en el mundo de la posverdad en el que vivimos ahora, es innegable que vivimos ya inmersos ahí, estemos o no atados a las redes sociales electrónicas, ¿no? La influencia es brutal. Y así, por ejemplo, un ejemplo de posverdad podría ser que un descarrilamiento de un vagón del Tren Maya no es un descarrilamiento, es un ligero desplazamiento que es muy normal y muy común que sucede en todas partes del mundo, un ligero desplazamiento de un vagón por fuera de los rieles, ¿no? Eso es la posverdad. Eh, entonces el problema es que estamos perdiendo en esta era en que en la posverdad la verdad se vuelve obsoleta. Estamos perdiendo con ello la habilidad de comprender y compartir la realidad, es decir, el fundamento que posibilita el acceso a la verdad en tanto realidad compartida mediante la razón, no mediante solo las emociones, que conste, también se puede compartir la realidad con las emociones, pero hay ciertas dificultades que siempre hemos sabido al respecto, porque la emoción es contagiosa, pero no necesariamente nos da un acceso a una comprensión de los hechos, ¿no? Si elimináramos la verdad de nuestra realidad social, no nos quedará más que estar sujetos, como hoy parece, a la manipulación de la información y de los datos de acuerdo con ciertos agentes de poder y de las interpretaciones que sesgan la comprensión de lo que sucede en el presente o de lo que ha acontecido en el pasado, porque también la posverdad actúa sobre la comprensión del pasado y reinventa las historias, no solamente en los libros de texto, sino en los discursos
oficiales y también teóricos. El predominio de la posverdad solo conviene en realidad a quienes detentan o ambicionan el poder absoluto, a quienes disfrazan la posverdad del libertarismo, del nacionalismo chauvinista, a quienes viven del engaño y de la ignorancia de la mayoría. La posverdad y la falsificación de la realidad solo pueden servir a quienes mantienen ese poder hegemónico y no piensan dejarlo en décadas. Resulta, por tanto, un fenómeno antidemocrático por excelencia y que destruye las bases cognitivas, vamos a llamarle así, de las auténticas democracias, que no quiere decir que existieron plenamente o que siempre se basaron en la objetividad plena, sino que por lo menos había un juego entre opiniones y teorías que permitían revelar la verdad, ¿no? Como no tengo mucho tiempo, hay dos agentes que sin duda han reforzado este fenómeno, ¿no? Por un lado es el discurso de la política en todas partes del mundo. La política se ha vuelto pues uno de los principales responsables de esta manipulación de la información mediante la propaganda, que ya conocíamos todos, pero que se ha reforzado con mecanismos mucho más sofisticados de ocultamiento, de distorsión, de destrucción de evidencias, de documentos y ahora, por ejemplo, producción de realidades falsas mediante inteligencia artificial que puede generar videos y textos que son suficientemente creíbles y que engañan a muchísima gente, ¿no? Esto ha normalizado pues este discurso indiferente e irresponsable ante la verdad o la comprobación de los hechos, y no solo en los regímenes populistas de todo signo, ya sea de izquierdas o de derechas, que eso tampoco ya no tiene ningún sentido hablar de izquierdas o de derechas, quizá, han mantenido pues esta persistencia de una permanente mentira, falsificación, porque esto ya no tiene ni siquiera consecuencias desde el punto de vista político. Y el otro agente que ha reforzado el fenómeno de la posverdad, por supuesto, son todo tipo de empresas, sobre todo las tecnológicas que controlan estos grandes sistemas, que en sus afanes de lucro eligieron desde el momento en que se desarrollaron estas tecnologías, están los famosos textos de Shoshana Zuboff al respecto del desarrollo de la Internet, encontraron una mina de oro en que realmente estas tecnologías iban a generar enormes ganancias, manteniendo a las personas subordinadas, literalmente adictas, ¿no?, a las pantallas y al uso de estas tecnologías, independientemente de la calidad de los contenidos. Lo importante era asegurar, secuestrar, se dice, la atención y también obtener todo tipo de datos personales. De ahí la idea del fenómeno de la vigilancia informática y cibernética a la que estamos sujetos con todas estas tecnologías. Y esto se prefirió en detrimento de la calidad de la información y del prestigio de las fuentes o de quienes en efecto opinaban al respecto de tal o cual fenómeno. El periodismo, como algunos autores plantean, ha sido una de las víctimas, el periodismo auténtico que todavía subsiste en algunos diarios y medios en el mundo, ha sido una de las víctimas de la posverdad, porque ahora es muy fácil producir todo tipo de informaciones y disfrazarlas como investigaciones periodísticas o revelaciones que son escandalosas o que siempre apuntan a las reacciones inmediatas más emocionales en el público. Y sin embargo, es el auténtico periodismo, que sigue existiendo gente que se juega la vida por investigar la realidad, para investigar qué sucedió en realidad al respecto de tal o cual hecho, no solo sobre magnicidios y asesinatos de tipo político y económico, sino de todo fenómeno que suceda en un país. Así es cuando se dan datos o estadísticas al respecto de la economía o del estado de salud de una población, pues hay que investigar esos datos e ir a buscar la información, y eso es lo que hace el auténtico periodismo, como para contrarrestar este verdadero océano vertiginoso de informaciones que tergiversan, que confunden, que dicen a veces medias verdades, medias mentiras, que la posverdad no se trata simplemente de un engaño simple, a veces es muy burdo, pero a veces es mucho más complejo porque se puede mentir aún con las verdades, ¿no? Se puede engañar
con algunos datos o se puede engañar reinterpretando, como bien sabemos, como ya se hacían los sofistas hace muchísimos siglos, la información cruda disponible a partir de unos datos estadísticos, ¿no? Que eso es lo que hacen casi todos los gobiernos del mundo actualmente. Así es que, bueno, para elucidar el fenómeno de la posverdad debemos volver entonces a los fundamentos epistémicos ontológicos del fenómeno de la verdad, que es un fenómeno muy, digamos, que está en la base de la constitución de las sociedades, es un fenómeno como base política, implica pues este fundamento ontológico y ético, y eso explica las diversas actitudes ante la verdad, que son las posiciones políticas y éticas ante ello, ¿no? Solemos mirar en las series televisivas, ¿no? Sobre los procesos legales que a los testigos se les suele pedir que juren decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Esa es la intención de la parresía. Si eso lo hiciera todo el mundo, pues no existiría nunca la posibilidad del engaño. Pero esta exigencia moral de veredicción demuestra que los seres humanos tenemos el deber de preservar la verdad, precisamente porque somos capaces de ocultarla, de formarla, tergiversarla o destruir los medios, eso es lo más grave que sucede ahora, destruir los medios para acceder a ella, no solamente los documentos, los datos, sino la formación y la capacidad cognitiva para verdaderamente investigar y descubrir los hechos. Así pues, si no podemos regresar a un concepto básico de verdad como desocultamiento o desvelamiento de los hechos, no tanto correspondencia mental con simplemente objetos externos, la idea es más compleja que la simple objetividad, sino implica no solo la intención de, sino la responsabilidad de mantener estos hechos compartidos a partir del discurso público. Si no podemos hacer ello, nos veremos entonces totalmente sometidos al imperio de la posverdad, que solo beneficia a los poderes, como se dice, fácticos, más hegemónicos, que hoy en día dominan la vida social, tanto políticos como económicos y también ideológicos.